pasamos a la sección Dioses y cobayas, en el que, como ya hicimos la semana pasada, vamos a ir hablando de experimentos sociológicos que nos dan a entender que muchas veces creemos que somos, como decíamos en la sección anterior, totalmente libres y que tomamos nuestras propias decisiones con libre albedrío, pero luego hay experimentos sociológicos de masas que nos dan a entender que estamos muy limitados y muy subyugados por el poder. La semana pasada, no sé si os acordasteis, que hablamos del experimento de la prisión de Stanford, que fue el investigador Philip Zimbrado, que metió a una serie de estudiantes en los sótanos de una universidad, unos cumpliendo el rol de carcelero y otros cumpliendo el rol de prisioneros. El experimento tenía que haber durado 10 días y al sexto día se tuvo que suspender porque podía haber riesgo grave para la seguridad de las personas, principalmente porque los que tenían el rol de autoridad empezaron a abusar de ella, aunque todos eran conscientes de que eran alumnos que estaban dentro de un experimento, pero al final los abusos de autoridad se transformaron en reales y eso daba a entender que un ser humano dotado de autoridad puede sacar de sí lo mejor o también lo peor. Y este experimento se basó en uno que hubo 10 años antes, que es mucho más conocido y seguro que todos los que estáis aquí conocéis y a lo mejor alguno de los oyentes también, que es el experimento de obediencia a la autoridad, de obediencia ciega, de Stanley Milgram. Este fue en 1961 y el experimento se basó en elegir a una serie de candidatos en la Universidad de Yale con la excusa de hacer un experimento sobre memoria y aprendizaje. Entonces, cuando los participantes llegaban, se encontraban con dos hombres. Uno de ellos era el alumno sobre el que se suponía que se estaba haciendo el experimento, ¿no? De memoria y aprendizaje. Se sentaba en una silla con unos electrodos y el otro, el profesor, con una bata blanca, debía debía hacerle unas preguntas y la persona que era objeto del experimento en realidad tenía que aplicarle una descarga eléctrica al alumno, que en realidad era un actor, en función de si acertaba o no acertaba. Es decir, aquí estaba el sujeto del experimento. Aquí estaba el alumno, que era un actor en realidad, y aquí estaba el profesor con una bata blanca. Le hacía una pregunta, que acertaba, no pasaba nada. Que fallaba, le aplicaba una pequeña descarga eléctrica. El alumno, que era un actor, hacía, ¡ay! ¡Ay! ¿Cómo duele? Tal. Volvía a hacerle otra pregunta, la acertaba, otra, la fallaba. Y entonces el profesor le tenía que decir al objeto del experimento, aplícale una descarga eléctrica de mayor intensidad, de nivel 2. Y se la aplicaba. Y el alumno que estaba haciendo de actor pegaba un grito más fuerte. Y así iba subiendo, el nivel máximo era el 10. A partir del nivel 5 o nivel 6 aproximadamente ya el actor hacía ver que las descargas eran insoportables, que eso ya no tenía gracia, que quería parar el experimento. ¿Qué pasaba? Que los objetos del estudio, que habían firmado un acuerdo y que estaban cobrando un dinero, miraban a la persona con autoridad, a la persona con la bata y le decían, oye, que está gritando mucho. Nada, él sabe a lo que se está sometiendo, si falla, tú le tienes que aplicar la descarga eléctrica. Finalmente, la mayor descarga eléctrica a partir del 8 más o menos, ya el actor fingía desmayos, fingía que se quedaba inconsciente. Y aún así le preguntaban, ya no tiene sentido seguir aumentando las descargas eléctricas, ya no contesta, está inconsciente, de hecho estaba en otra habitación, por lo tanto solamente escuchaban los gritos. Eh, ¿Cuántos pensáis que llegaron a aplicar la máxima descarga, es decir, la de 450 voltios, el 10? De todos los objetos de experimento, ¿qué porcentaje diríais? Vamos a hacer una encuesta, Álvaro.
¿Tú cuántos crees que llegaron a decir, yo aplico el 10, aunque ya esta persona que está al otro lado de la habitación esté inconsciente, solo porque esta persona me está diciendo, tienes que hacerlo, tú te has ofrecido para este ensayo, has firmado el acuerdo, la otra persona también, por lo tanto hay que llegar hasta el final? Ah, no te he oído, En, Álvaro. tor- en torno al 85%. ¿Tú, Rebeca? Yo iba a decir 90, pero vamos, por ahí, 85, 90. 90. ¿Y tú cuánto dirías, Emi? A ver si de paso aprovechamos que... 70. 70%. Bueno, está muy claro que los tres que estáis aquí conocéis mucho lo que es la mente y la condición humana, porque yo mientras que me estaba preparando la sección, yo conocía este experimento, de hecho, había visto un documental que existe sobre el experimento real, pero no recordaba cuál había sido el porcentaje de los que habían llegado hasta el final. Yo pensé que habían sido un 40, un 50%, ¿no? Pero la realidad es que fue el 65% el que llegó hasta la última descarga eléctrica, aunque el actor ya aparentaba haber sufrido un desmayo de la intensidad de las descargas, solo porque había una persona que era de mayor autoridad, en este caso era un profesor, un científico, que le está diciendo, esto tienes que hacerlo, tú lo has firmado, te has prestado a ello y tienes que hacerlo. Entonces, este experimento despertó mucha controversia, porque también el estrés al que se sometió a estas personas pareció excesivo a posteriori, ¿no? Entonces, a partir de este experimento en concreto se mejoraron muchísimo todos los protocolos de consentimiento informado y el derecho a abandonar un estudio en cualquier momento y una explicación posterior. O sea, que luego después de esto se han también matizado muchas cosas. Y como dijo él mismo, dice, lo que realmente era aterrador no es la crueldad de unos pocos, sino la obediencia de unos muchos. Es más, este experimento también, pues eso, sirvió mucho para poner en cuestión lo que habían sido en los juicios de Nuremberg el mayor argumento que daban los soldados que habían participado pues de exterminios masivos en los campos de concentración, todos eran, a mí es que me decían que tenía que hacerlo, o sea, nadie consideraba que ética o moralmente ellos hubieran hecho nada malo porque simplemente estaban cumpliendo una orden. Bueno, hasta aquí la sección. No sé si alguno queréis hacer algún breve comentario. Sí. A mí me parece muy interesante la aportación que has hecho o la coletilla que has añadido al final de los juicios de Nuremberg, porque hasta dónde es una decisión ética o hasta dónde es una decisión desde el miedo. Es decir, es decir, es decir, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, yo puedo entender que era o lo hago o soy yo el que estoy en el otro lado. Entonces, es por un lado ética, pero por otro es miedo. Que el miedo es la emoción más animal que podemos tener. Es decir, o nos camuflamos o matamos. Pues eso es muy potente esa reflexión, pero yo creo que en nuestro día a día tenemos que tener mucha más conciencia y es a lo mejor mi coletilla Correcto. final. Y evidentemente en el día a día nos encontramos con continuas situaciones en las que tenemos que actuar bien o mal
en base a nuestra ética y no en base a que alguien superior nos lo exija. Y como por suerte no estamos en una guerra mundial en la que es o lo hago o me matan, yo creo que tenemos que tener un poco más de conciencia, un poco más de autoridad moral con nosotros mismos y no estar sometidos a órdenes injustas por mucho que nos lo indique un superior.